Listo. Entonces, hola, bienvenidos. Espero estén súper bien. em, que estén aprendiendo cosas nuevas, como siempre les digo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de qué vamos a hacer el día de hoy y es aprender un poco sobre el manejo de asambleas, cuáles son como los errores más comunes que se cometen. Y como les explico esta vaina a mis miembros, estoy viendo que hay miembros acá, entonces les va a quedar súper claro y más allá de eso, de que les quede claro, van a hacer una como principal para sus VIPs finanzas, sus LCPs, en el momento de las asambleas, ¿listo? Pero antes, hacer como un pequeño check-in. Entonces, quiero preguntarles esto, si no estuviéramos en cuarentena, ¿qué estarían haciendo hoy viernes? Entonces, en los comentarios, yo sé que hay dos tipos de personas. La primera es la que estaría bailando, literal. La que estaría en Netflix. Y ahora quiero que, momento, quiero que me digan como eh, si son esas personas que estarían viendo Netflix o estarían en fiesta. Y si son las personas que estarían en fiesta, quiero que me escriban en los comentarios que estarían cantando, bailando, lo que sea. Maybe pueden ser personas que estén bailando ese tipo de cosas. Uy, Paula, te fallé. No puse merengue. Puede estar. Se las tengo, esas se las tengo. Como siempre, mi computador me falla. Listo, entonces acá están diciendo, alistándome para salir, bailando, jangueo, nails, puede ser las dos, comiendo salchipapa. Yo también estaría en clase. La verdad es que si me ponen a mí ahorita en todo el tema del mood de fiesta o algo así, lo único que pienso, pues por obvias razones, ¿no? Hecho, entonces vamos a empezar a hablar un poco de a lo que vinimos, que es lo de las asambleas. Y si tienen preguntas, pueden ir escribiéndolas y yo las voy contestando al final para, para solucionarlas. ¿Listo? No sé si me escuchan bien o no me escuchan. Sí se te escucha bien, Cata. Listo. Súper, gracias. Listo, entonces hablar de asambleas es hablar de comités constructivos y en eso es como, no es precisamente porque hagan las asambleas, sino porque enseñen a sus miembros y ustedes que son miembros también de los que están acá, eh, empiecen a ser como esos críticos constructivos, más, que tengan más miembros participativos, digamos que también usted como miembro no coma pues cuento, que conozcan la realidad de la entidad local, que exijan veracidad y estén muy conscientes de las metas
y que pues quieran ver el comité mejor. Ahí también se ve la contribución que ustedes hacen como membresía y como junta ejecutiva pues a sus entidades locales. Entonces para esto lo vamos a dividir en dos partes. La primera es hablar un poco sobre esas políticas de asamblea. Si bien en el anterior chat hablamos como de membresía, comunicaciones, finanzas, entre otras, la que hace falta como para completar ese compendium es la de asambleas, que las dividí en dos partes. La primera es como generalidades y la segunda es todo lo que tiene que ver con la votación. La política de asamblea básicamente va a determinar cómo se maneja y qué cosas se pueden hacer o no dentro de la asamblea local, independientemente de que usted sea el CP, sea VP, sea TL, sea newbie e inclusive externo de la organización, que puede que lleven personas externas de la organización a la asamblea. Como a veces, por ejemplo, llevan a los papás y demás, como ese tipo de cosas también es chévere porque ellos se integran más como con el comité y conocen qué están haciendo ustedes dentro de la organización. Vamos a dividir, como ya les había dicho, en estas dos partes, generalidades y votación, y ahí está un poco de lo que vamos a hablar. Entonces, para iniciar, ¿qué deben llevar estas políticas? Es súper sencillo, se ven temas como súper largos, pero es muy, muy fácil. Lo primero es la convocatoria, y como ya, digamos, Luisa, Luisa, Adriana y las chicas de PIOM les habían explicado en la anterior asamblea, aparece en la convocatoria, es pues no sé, como lo que nosotros decimos, como lo que debería ser o el deber ser, es que se convoque cada 15 días o si es una asamblea extraordinaria, 8 días antes. ¿Quién las convoca? Las convoca el presidente ejecutivo nacional, local, eh, y el presidente nacional, digamos que son excepciones, ya cuando pasa algo con el CP que no puede ir, e inclusive muchas veces cuando hay alguna excepción, puede inclusive el OG director eh, como convocar esa asamblea, porque esté pasando algo en la Junta Ejecutiva, algo con el CP, entre otras cosas. Y algo muy importante y es las dos terceras partes de los miembros, ojo, en pleno derecho, pueden convocar una asamblea, ¿listo? Eh, lo segundo es la asistencia y el quórum. La asistencia, desde mi parte, desde mi punto de vista, debería ser obligatoria para todos los miembros e inclusive en las políticas para, digamos que en los criterios, perdón, para tener pleno derecho, aparece que usted tiene que ir a las asambleas. ¿Por qué es obligatorio? ¿Y por qué debería ser obligatorio? Básicamente porque los chicos se van a dar cuenta como qué estamos haciendo como junta ejecutiva y qué está haciendo el comité local, y fuera de eso está aprendiendo como tratando de entender un poco, digamos, los news que se hace dentro de una asamblea. Y el quórum es básicamente esas dos terceras partes de los miembros en pleno derecho. El quórum se utiliza para muchas cosas dentro de las asambleas. La principal es para abrir la asamblea, para la votación, y digamos que esas personas en pleno derecho son las que tienen el poder, por decirlo así, de tomar decisiones. Muchas veces solamente tiene la Junta Ejecutiva. Y uno dice, pero ¿por qué solamente la Junta Ejecutiva tiene pleno? Y si me voy a ver yo qué estaba haciendo en el Q anterior, tal vez o uno no estaba dentro del comité, o si estaba dentro del comité, nunca fui a la asamblea. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se saca ese quórum? Entonces aquí en la parte inferior izquierda de las pantallas les aparece el número de plenos por las dos terceras partes. Esa es la fórmula para sacar el quórum dentro de una asamblea, ¿listo? Hay algo que debería de pasar, o por lo menos cuando yo era el CP, no sé, los chicos siempre estaban como muy acostumbrados a eso, e inclusive cuando yo entré a la organización siempre me acostumbraron a esa nota que les pongo ahí debajo, y es después de 15 minutos de la hora de inicio de asamblea, uno no se puede hacer modificaciones de quórum, eso de que, ay, no, es que tal persona no viene, entonces tampoco dejó carta sobre la mesa y la vamos a hacer aquí de una vez, no, o es que esta persona sí tenía pleno o no tenía pleno, una equivocación, ese tipo de cosas no tienen por qué pasar. Mm, lo otro es, después de 15 minutos, por lo menos dentro de la asamblea debería cerrarse y nadie puede volver a salir y entrar porque es un espacio legislativo donde se toman decisiones, ¿listo? Lo siguiente es el presidente de la asamblea y el secretario. Digamos que aquí vamos a mirar un poco como los personajes que están teniendo como responsabilidades frente a la asamblea o que tienen algún rol en específico. Entonces,
El primero es el presidente, básicamente porque el presidente es el que, valga la redundancia, preside la asamblea. También se puede llamar como que es el moderador o la persona que está dirigiendo su asamblea en su entidad local, ¿sí? El secretario, el secretario tiene una función y es la de tomar notas y estar como veedor también en tema de las votaciones que se hagan dentro de la asamblea. Importante, el secretario tiene que ser elegido por las terceras partes de miembros en pleno derecho. Como cuando uno presenta una moción y dicen como la moción pasa por eh, mayoría. Entonces, perdón, pues sí, por mayoría son las dos terceras partes. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. E importante, tiene que ser un miembro en pleno derecho. Digamos, les voy a contar de Central porque es la asamblea que más conozco, es dentro de Central se tiene como la costumbre de que el miembro que va a ser secretario es el miembro que se haya destacado en ese Q, en ese mes, para así incentivar al resto de la membresía a que como que sigan sus pasos y se les da como unas palabras, no sé qué, y pasa a ser como el secretario de la asamblea. Después tenemos otro que es el moderador, que esto es algo opcional. Cuando yo entré, pues se tenía la costumbre que alguien moderara la asamblea. Por lo general era como alguien del EMSI. Y eh, el moderador tiene como su función, es básicamente la de presidir un poco la asamblea, o sea, como que el presidente le dice que el moderador es el que va a hablar y va a decir, como a leer el acta y demás, este tipo de cosas, lo hace como el moderador. En algunas asambleas se hace, en otras no, por eso lo puse ahí como que es opcional. Y muchas veces pasa, digamos, que el CP current, por ejemplo, el CP 2021, le dice o pasa una moción diciendo que va a moderar la asamblea el CP electo cuando se elige junta ejecutiva. Es algo que también puede pasar. Luego vamos a hablar un poco sobre las mociones y el tipo de mociones que hay dentro de una asamblea y estas mociones como mociones o aditivas que se pueden hacer en una asamblea. Entonces, hay que tener claro que todos los miembros en pleno derecho podrán proponer y secundar mociones. ¿Esto cómo se hace? Un miembro en pleno derecho, eh, digamos, no sé, mmm, por ejemplo, una persona que quiera pedir alumno, por ejemplo. Entonces, es ese reconocimiento simbólico y demás que se le hace a la persona y dice como, oiga, yo quiero pedir alumni, no es como yo hoy, eh, Catalina, voy a ir a pedir alumni y ya, no. Por lo general tiene que ser que se le pase el Power Corner al CP o al Finanzas, si hay un manager de gobernabilidad, se le tiene que pasar una moción y esta moción tiene que ir respaldada, por decirlo así, que se le llama secundante, por otra persona que sea miembro en pleno derecho. Esto tiene que pasar, no sé, 8 días antes, 15 días antes, depende de su compendio y usted cómo quiera manejar su asamblea, ¿sí? Y es la única forma, pues, de proponerla. Y ya vamos con otro tipo de cosas. La moción, entonces existen tres tipos de mociones. La primera es la general, las cuales modifican, eliminan o agregan alguna política del compendio nacional. La segunda es una moción de mandato, la cual designa un cuerpo reconocido y están vigentes en un periodo específico. En esta moción de mandato, por ejemplo, o en mi primera asamblea como el CIPI, por ejemplo, tuve como unos errores en el presupuesto y mi asamblea que me dijo como, Cata, a mí no me parece, pues revísalo y me pusieron una moción de mandato de que tenía que enviarlo corregido, ¿sí? Si yo no enviaba corregido, eh, digamos que el presupuesto a la asamblea, a mí me cobraban como 2.5 o 1.5 salarios mínimos, una cosa así. Y eso digamos que se puso de acuerdo toda la asamblea, lo puso como una moción de mandato, digamos, lo propuso un miembro de la asamblea, lo secundó el otro miembro de la asamblea y votaron. Ese tipo de cosas se pueden hacer, ¿sí?, dentro de su asamblea. Porque son mociones
como de mandato, o por ejemplo son mociones aditivas. Esas mociones aditivas son las de decirle a la persona este tipo de cosas. Y las mociones de procedimiento, que son por la general en las asambleas, dicen como, ahí ese que en Chocó, no sé, la de que se abra la asamblea a tal hora, por ejemplo. Eso es una moción de procedimiento. No se vota, simplemente se necesita y tiene que existir esa moción para darle como continuidad a la asamblea. ¿Listo? Y estas son las mociones de procedimiento. Y vamos a hablar de otras que son las mociones, la otra parte que son de la votación. Y aquí vamos a hablar de 4 cosas. Primero, el voto, el orden en el que se vota, la delegación de voto y la confidencialidad del voto, pues. Entonces, primero, ustedes tienen que tener claro que todos los miembros de SEC y cuando están en una asamblea tienen voz, pero única, o sea, voz es que yo puedo hablar dentro de la asamblea y demás, pero la única persona, o bueno, las únicas personas que tienen voto son los miembros en pleno derecho, después de haber tenido, o bueno, de haber pasado como por el examen que de pronto les hacen, de pasar por los criterios que se miden cada una de sus entidades locales y tienen pues el voto. Si, digamos, otra persona llega y, por ejemplo, nadie sabe y dice como, no, yo quiero votar, no, no se puede, solamente los miembros en pleno derecho, ¿listo? ¿Qué otra forma puede usted tener voto? Es cuando alguien le delega su voto. Y cuando alguien delega su voto, ya les voy a hablar un poco de eso, pero cuando alguien le delega su voto, entonces habría una persona en la asamblea que tiene dos votos, es como responsable de 2 votos. Existen 4 tipos como de votos. El primero que es a favor, entonces creo que no hay mucho que decir, simplemente estoy de acuerdo con la moción que se está pasando, con el reporte presentado, etcétera. El voto en contra, como no estoy de acuerdo con lo que está pasando y eh, está pues como en contra o en desacuerdo y usted es consciente de las consecuencias que eso puede llevar, ¿sí? Pero es algo muy sano, ¿sí? O sea, no, tampoco es como que todo tiene que ser a favor, todo tiene que ser en contra, simplemente ahí está el criterio de cada una de las personas frente a lo que esté pasando. El voto en blanco es que usted es un diferente, así como cuando la gente ni siquiera, por ejemplo, en un país ni siquiera sale a votar. Es un voto en blanco, o sea, usted es indiferente de lo que está pasando. Es importante que este voto no cambia como el quórum para tomar decisiones, a comparación de un voto de abstención. ¿Qué pasa con los votos de abstenciones? El voto de abstención significa que la persona no tiene la información suficiente eh, sobre la moción, sobre el reporte. Por eso es importante que ustedes envíen sus reportes antes, expliquen muy bien sus reportes y sobre todo tengan un espacio de preguntas dentro de la asamblea antes de entrar a votar respecto a su reporte de gestión. Pero hay algo importante aquí. Si una persona se abstiene a votar, modifica automáticamente el quórum decisorio. Cuando estábamos hablando del quórum decisorio, decíamos que eran las 2/3 partes. ¿Se acuerdan que había un, digamos, número de miembros por las 2/3 partes? Por ejemplo, si habían 10 personas que tenían pleno, si una persona se abstiene a votar, esa persona automáticamente es como si ya no tuviera voto y se pone en 9 personas ese número de pleno derecho. Por eso afecta y modifica el quórum. Entonces hay que volver a sacar como la operación del número de pleno derecho por las 2/3 partes para darle continuidad como a su asamblea. ¿Listo? El orden de la votación. Entonces, en el orden de la votación, como la sugerencia es que sea en votos en contra, votos en blanco, las abstenciones, votos a favor y luego como todo lo que siempre como se dice, que es si la moción puede pasar por aclamación, ¿listo? Entonces, por eso se hace como en ese orden, ¿listo? Y en la delegación de un voto, como les dije anteriormente,
cuando un miembro de empleo de derecho no puede asistir a una asamblea, debe obligatoriamente enviar la notificación formal de delegación de voto. ¿Cómo sería esto? Si yo sé que no puedo ir a la asamblea, sin embargo, yo no quiero perder voto y me interesa mi comité local, yo le envío al Power Corner, al manager de gobernabilidad, al VP Finanzas, al VP PM y al LCP, bueno, como se maneje, porque de pronto en su entidad local solamente esa carta se le tiene que enviar al LCP y al VP Finanzas, sino al PM, o simplemente se le envía al LCP, o simplemente se le envía al VP Finanzas. Cada uno tiene como sus políticas internas. Yo puse, digamos, acá mínimo 2 días antes, porque, y ahí ese 2 está como en amarillito, porque ustedes lo pueden cambiar. Ustedes son libres de definir ese tipo de criterios. ¿Y qué tiene que llevar esa carta de esa persona que va a delegar voto? Simplemente es diciendo como, oigan, por motivos personales yo no puedo asistir a la asamblea, voy a delegar mi voto y tengo que nombrar 2 personas que sé que van a tener pleno derecho en un orden descendente de acuerdo a la preferencia de delegación, ¿listo? Como yo delego a Pepito Pérez y a, no sé, Andrea Martínez, no sé. Entonces, si esa persona por algún caso motivo, el primero, Pepito Pérez, ya le habían delegado voto porque otra persona no fue tampoco a la asamblea, la siguiente puede tener el voto de la primera persona que delegó. Por eso se exigen como 2. Y por otro lado, es la confidencialidad del voto. Entonces, varias asambleas votan, digamos que confidencialmente, o lo hacen simplemente como alzando la mano. Esto is up to you, o sea, ustedes lo pueden hacer como quieran, pero hay como algunos que tienen como cierto como orden, o hay alguna sugerencia que se les hace desde la oficina nacional. Primero, el voto es confidencial, es aquel que se hace como en una papeleta, se les entrega, tipo cuando, no sé si hayan visto votar a los LCPs para MCP en Crosswell, por ejemplo, es una papeleta y se pone como el nombre de la persona y ya, y es un voto secreto, ¿sí? Y digamos que ese es el primero, y el segundo, el no confidencial, es el que yo estoy en mi asamblea y no sé, estoy legislando como la aprobación de mi presupuesto o la aprobación de la ejecución del presupuesto en Q1. Entonces yo digo como, uy, no, espere, yo no voy a sacar papeleta para eso, simplemente alce la mano. Ese voto también se puede hacer así. Pero hay votos que deberían de ser confidenciales para las siguientes mociones o situaciones, que son las elecciones de el CP o presidente local, los votos de confianza de vicepresidentes locales, los reportes de gestión de la Junta Ejecutiva Local, que es casi que el último, y las votaciones virtuales. ¿Por qué? El primero y el segundo les voy a explicar. El del CP porque ustedes conocen como la ceremonia, pues, la de que le echan agua a los LCPs y a la Junta Ejecutiva cuando la eligen. Pues sería muy charro que antes de cerrar la asamblea ya supiera la persona que quedó del CP, por ejemplo, y en la Junta Ejecutiva, no sé, hay casos donde no se les da confianza a los miembros o que están aplicando a Junta Ejecutiva. Entonces simplemente el CP electo puede hablar con ese miembro y decirle como, vea, no le dieron confianza, eh, y es algo como que le quitaría como también ese misterio, como esa magia también a, a la elección de vicepresidentes y ese tipo de cosas. Y pues porque muchas veces por ejemplo, en los reportes de gestión de junta ejecutiva, que es al final, genera mucho climado. Pero conozco entidades que también han ido a asambleas que simplemente eso también, digamos, el reporte de gestión lo votan de manera como no confidencial y pues no les importa. Eso ya también va como en la madurez de cada una de su entidad local y depende cómo usted lo quiera hacer. Bueno, aquí les quiero hablar un poco de cómo enseño yo la importancia de una asamblea en mi entidad local o en mi comité. Aquí les va como
un regalo, les llamaría, es súper sencillo. Les voy a mostrar un video. Listo, entonces, ¿por qué les muestro? La Asamblea General de la ONU creo que es una de las asambleas más importantes que como que se tratan temas bastante importantes, como se decía ahí, declaración de Carta de Derechos Humanos, bueno, cambio climático y muchas más de las funciones que tiene la ONU, pero ¿quién hace como, quién está presente en esa asamblea? Son como los países miembros y como las personas que van a proponer diferentes tipos de cosas. Resulta que es muy igual, inclusive en fechas, es muy igual a lo que hace la organización y a lo que hace su comité local. Entonces, yo voy a asambleas y he ido a asambleas donde como que ni siquiera hay un cierto respeto, pero ni siquiera es porque los miembros quieran irrespetar la asamblea, sino simplemente es porque no saben cuál es la importancia. La importancia es que así como en la ONU se toman decisiones frente a todos los países y a diferentes temáticas o problemáticas mundiales, en su entidad local es exactamente lo mismo. Usted como miembro, como VP, como el CP, está tomando decisiones para cambiar algo que está haciendo dentro de su realidad local, dentro de su eh, municipio y su comité, ¿sí? Y se toman decisiones tan importantes como la de elegir a su junta ejecutiva. Y digo que es tan importante porque son esas personas, son las que están, por ejemplo, hoy conectadas a las 8:30, viendo cómo puedo mejorar algo en mi entidad. Y se toman decisiones tan importantes como la de elegir un MCP, por ejemplo, que es la persona que va a liderar la entidad en un año, y esa persona, usted como miembro, o comité miembro o miembro en pleno derecho, en caso de cuando se eligen en el CP, está votando a favor o en contra de que esa persona sea su líder. Entonces, es importante porque ahí dice que es una de las organizaciones más democráticas. Eso lo dice, pues, según la ONU, según como estas instituciones. Pero resulta que cuando entramos a la entidad local, no lo es. ¿Por qué? Porque ni el LCP, o el VP Finanzas, o el VPPM, o usted como miembro, se interesa por este tipo de vainas. Es como, ay, qué mamera, tengo que ir vestido formal. Uy, qué fastidio, tengo que sentarme a ver y escuchar reportes de gente. Y cuando nosotros le damos la importancia, detrás mío tengo como la foto de cuando me eligieron el CP a mí, y habían aproximadamente 30 personas, y el comité era de 50, 45, y habían como 30, 35 personas. Yo no les estoy diciendo que fueron por mí, les estoy diciendo que había una cultura
y sigue habiendo dentro de la entidad local, por lo que vi en la última asamblea que fui, una cultura de gobernabilidad, una cultura de que los miembros iban. No importa si usted es newbie. En la última, un miembrito que acaba de entrar decía como, oiga, yo no entiendo nada de lo que están haciendo, pero me parece muy bacano. Y muy seguramente ese miembrito que dijo eso, dentro de 6 meses o menos, está aplicando a ser VP alguna área. Cuando yo entré a la asamblea, yo decía como a mi primera asamblea dentro de Central cuando era newbie, yo decía como, uy, qué bacano esta vaina de asambleas, como esto le da un poco de seriedad, no todos son roll call, no todo es chiste, no todo es como voy a ir a una reunión allí a hablar, esto va más allá de, ¿sí? Y esa es la forma de darle importancia a su asamblea. ¿Quién inicia dándole importancia? Usted como el CP, usted como VP, empieza dándole importancia y bajándole ese tipo de mensajes a ellos. Yo creo que alguna vez les mostré a ellos este video, pero a mí me lo mostraron en un PM antes de elegir a MCP, una vaina así, porque ahí eran como, ahí entraban los LCPs nuevos y les mostraron eso, como de bueno, les mostraban a nosotros qué se hacían en esas asambleas y por qué era importante. Inclusive hay entidades que, por ejemplo, hace un año tienen asamblea. Entonces esto es importante también bajarlo de esta manera. Pero entonces usted también tiene que alinear expectativas cuando va a iniciar su asamblea. Y así como cuando usted vaya a iniciar alguna actividad, una reunión, lo que sea, ¿usted qué espera de su asamblea? Deje algo como que, que tiene que revisar dentro de su entidad local y es como la vestimenta, perdón, como, no sé, en mi asamblea no se permitía que la persona fuera en tenis y jean y era prohibido, o sea, la persona no podía entrar y todo el mundo sabía que no podía. Yo soy cero tacón, o sea, a mí no me gusta mucho el tema de los tacones o las botas y esas vainas, yo siempre estoy en tenis, pero para la asamblea, 5 minutos antes de iniciar la asamblea, yo me metía mis tacones o mis botas, lo que sea, pero nunca en tenis, ¿sí? Pedir permiso para ingresar o abandonar la asamblea. Usted como el CPO, usted como VP, usted puede definir las reglas, pero para mí la asamblea debe tener tanto respeto de que usted tiene que pedir permiso para ingresar o salir después de que se inicia la asamblea. Usted tiene que ser puntual. Usted como junta ejecutiva que va a reportar y usted como miembro que va a, digamos, como a presenciar el tema de la asamblea. Lo segundo, usted tiene que ser muy participativo. Tiene que tener respeto frente a las personas que están reportando y cómo usted también hace las preguntas, por ejemplo, al momento de los reportes. Tiene que tener una actitud crítica, pero no criticona, ojo, porque entonces puede haber un miembro tóxico, ahí sí, que les diga, pero ustedes dijeron que tenían que cumplir 50 y yo no les veo que ustedes nunca hacen nada, no sé qué. Ojo, porque yo he ido a asambleas donde, en entidades de Bogotá, donde eso pasa, como es que usted dijo que iba a cumplir. Y yo les decía a los chicos esa vez, como no digan usted dijo que iba a cumplir. Es que esa meta que el VP está representando ahí no es solamente el VP, es de todo el comité local, o no solamente del LCP, es de todo el comité local. Entonces, pilas, tienen que bajar el mensaje de una actitud crítica y constructiva, no criticona. Eh, También, y es muy importante, por ejemplo, que cuando envíen los reportes les exijan a las personas que lo lean y que ustedes van a resolver las preguntas de cosas concretas, no de, por ejemplo, específicamente como contestarles cosas muy obvias, por decirlo así, a los miembros. ¿Por qué? Porque simplemente se nota cuando una persona no lee sus reportes, ¿sí? Y el uso moderado de los dispositivos electrónicos también. Como hay dos formas de hacer la asamblea. La primera es como que usted entra a la asamblea y empieza a presentar los reportes, pero usted ya abrió asamblea. O la otra forma es que usted hace como su presentación de los reportes y luego da un descanso y las personas después entran a asamblea, ¿sí? Yo siempre les digo como que la mejor opción es esa porque creo que cuando se entra a asamblea, o por lo menos lo digo en central, cuando los chicos entran a asamblea, ya se nota un mood totalmente distinto,
si de pronto antes estaban totalmente riéndose o haciendo cualquier tipo de cosa, cuando uno entra a la asamblea ya todo el mundo sabe que tiene que tener una actitud muy seria, como comportarse para una asamblea de la entidad local. Y lo mismo pasa cuando están haciendo votaciones y demás, los LCPs, ¿listo? Cosas a tener en cuenta. Estas últimas 4 PPTs, ustedes se las pueden presentar a sus asambleas, pues cuando vayan a hacer asamblea, para que ellos entiendan un poco sobre esto. Yo se las voy a enviar aparte y ustedes pues verán si la utilizan o no. Entonces, hay algo aquí a tener en cuenta y es estas 3 tipos de cosas. Muy seguramente ustedes o ya tuvieron una asamblea donde habían muchos newbies y les tocaba explicar términos, o van a entrar en una asamblea donde van a ir sus newbies y las personas que están, que entraron, digamos, a la organización, que fueron ya un zonalito y demás. Entonces, si a la gente se le hace raro que nosotros bailemos roll calls, se le va a hacer mucho más raro si alguien utiliza estos 3 términos. El primero es el punto de información y es como así, literal como está el emojic. Ese punto de información, ¿qué significa? La persona, el LCP, está moderando la asamblea normal y no sé, yo soy de las full, por ejemplo, si Steven está acá, puede dar fe de eso, que yo siempre en la primera asamblea, siempre era como con muchos puntos de información, porque, por ejemplo, veía que estaban, no sé, o sacando mal el quórum, o la moción no era procedimiento. Entonces yo les decía como chicos, o también, por ejemplo, ellos tenían muchos newbies en esa asamblea, les decía como explíquenle los términos porque esta gente está súper perdida y se está literal aburriendo, ¿sí? Eso es un punto de información, ¿sí? Ese punto de información como va a ser obvio, ese punto de información no va a dañar nada en su asamblea, simplemente es aclaratorio. Inclusive su LCP o su VP Finanzas o el secretario puede dar un punto de información como me equivoqué o, por ejemplo, no vamos a votar, por ejemplo, hay un punto de información muy claro que es, por ejemplo, están votando por el reporte del VP Finanzas y por el presupuesto. Entonces sacan un punto de información diciendo como, ojo, vamos a votar primero el reporte del VP Finanzas y por otro lado la ejecución del presupuesto, ¿sí? Son cosas distintas. Si ustedes creen que el VP Finanzas tuvo una mala ejecución, pues es distinto a que esté siendo mal VP y no esté entregando team standards y no esté cumpliendo con los proyectos que tiene que cumplir de acuerdo a su planeación. Es totalmente distinto y eso es un punto de información normal. La aclamación, como ya todos la sabemos, si una moción, por ejemplo, pasa o sea, tiene todos los votos a favor, es una moción que puede pasar por aclamación, ¿sí? Si una moción no tiene todos los votos, usted dice que es una moción que pasa por mayoría, ¿sí? Y el punto de orden, este punto de orden es muy importante, porque literal es como poner su mano, entonces su mano izquierda está la palma, así como la ven, y su mano derecha ponen un puño pegándole a la palma y alzan la mano, alzan las 2 manos. Ese se llama punto de orden. En ese punto de orden sí tiene consecuencias en su asamblea. ¿Por qué? Porque a 3 puntos de orden la asamblea se cancela. ¿Cuándo se utilizan estos puntos de orden? Cuando hay mucha bulla dentro de la asamblea y usted ya no se aguanta de verdad la bulla y usted siente que tiene que poner el punto de orden, además porque están respetando la asamblea, usted pone un punto de orden. Lo puede poner cualquier persona de la asamblea. El otro punto de orden, yo siento que está súper desorganizada la asamblea, que en términos de cómo ustedes están presentando, reportes de gestión, bueno, diferentes tipos de cosas, es como una inconformidad y es ese punto de orden. Como les decía, a los 3 puntos de orden se cancela la asamblea. Listo. Como lo vieron en el video al final, decía observe, lea, perdón, participe, que aquí es donde se hace historia. Y básicamente sí. ¿Por qué? Porque por asamblea nosotros pasamos nuestras planeaciones cuando somos junta ejecutiva y los miembritos son los que dicen como, oiga, sí, yo apruebo de que usted haga esto, ¿sí? Como el miembrito le puede decir al financiero, oiga, a mí me parece súper mal el presupuesto que usted está teniendo. Y usted, el CP, por ejemplo, ¿cómo está presupuestando, no sé,
ir a ICI cuando ni siquiera le está dando subsidio a la membresía para que vaya un Stark, bueno, un Nacho, bueno, no sé, pilas, porque es que la asamblea también es el reflejo de ustedes como líderes y como los estén enseñando, literal. Y si en su asamblea ustedes tienen acostumbrados a su membresía que ustedes presentan los reportes y nadie les dice nada, no sé, pregúntese si está haciendo bien las cosas o no. Porque hay dos tipos de asambleas en ese sentido, que es la asamblea que usted pasa su reporte y todos se lo aprueban y ya, nadie dice nada, nadie dice si está bien o mal, o simplemente, ay, yo voy a votar a favor porque qué fastidio para salir rápido de esto, cuando la membresía ni siquiera está entendiendo de pronto cuál es su rol al tener pleno derecho, ¿sí? O está la otra asamblea que es, yo presento mi informe de gestión, mi reporte, perdón, y mi asamblea me llena de preguntas, pero son preguntas obvias, puede ser, o preguntas de, ¿por qué presupuesto 10.000 de team building y no 15.000? Y ya se van muy a los específicos al momento de, como al llegar a un momento en el que usted dice como, uy, yo no sé por qué voy a hacer todo este tipo de preguntas. Entonces se vuelve ya la asamblea o muy cansona, muy extremista, a una asamblea tóxica, literal, a una asamblea que no diga nada y es súper pasiva. Yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio en la asamblea en la que el miembro de su asamblea o cada miembro de su entidad local entienda por qué funciona la asamblea, para qué sirve y cuál es el rol de ellos. Pero fuera de eso, que tengan esa actitud crítica constructiva. Por ejemplo, otra vez, perdón por ponerles tantos ejemplos de central, pero yo le decía, por ejemplo, a Steven y a Dana en su momento en la primera asamblea, ellos presupuestaron, por ejemplo, ir a AMCO. Yo le decía a los chicos como, díganle a los chicos, o sea, a Dana y a Steven le decía, díganle a los chicos por qué presupuestar. Yo entiendo por qué uno tiene que ir a AMCO, pero si usted es un miembro Newbie y ahí le dicen que usted va a comprar, no sé, etiquetes o va a pagar un fee de 1.000.000 algo, pues yo de miembro Newbie, o por lo menos yo me hacía esas preguntas. ¿Por qué tenemos que mandar al VP y al CP y por qué no puedo ir yo? Ustedes tienen que explicar ese tipo de cosas y desde ahí se crean una muy buena membresía. ¿Listo? Bueno, ahora aquí vienen las preguntas. No sé si tengan alguna pregunta, duda, reclamo, sugerencia sobre las asambleas y frente a eso. Pueden activar los micrófonos, se lío. Hola, Cata, ¿cómo vas? Mira, Hola. yo tengo una pregunta y creo que estamos todos como con esa pregunta porque va a ser nuestra primera asamblea, pero virtual. O sea, como qué sugerencias, qué advices nos puedes recomendar para hacer como la asamblea virtual más amena. Listo. Es importante, por ejemplo, en esta primera asamblea virtual, que les pongan el video. Yo no sé si lo escucharon bien, porque no sé si se escuchaba bien. Eh, y explíquenles. O sea, lo primero es explicarles la asamblea. Lo primero que ustedes tienen que hacer también es decirle a los chicos que, de verdad, muchísimas gracias por estar en su asamblea y inclusive por conectarse. Y luego de eso, o sea, antes de entrar a su asamblea y antes de cualquier cosa, envíen los reportes. Si pueden, mmm, graben, por ejemplo, diciendo ustedes los reportes, o bueno, no sé, invéntese una forma dinámica de presentar como el reporte es antes de, si usted es la entidad de que presenta el reporte y luego abre asamblea, busque una manera súper dinámica. Hay una plataforma, una aplicación que se llama Google Creative. Bueno, baja como una aplicación que se llama Connect Audience. Esperen, voy a buscarlas y ya les digo cuál es. La otra se utiliza mucho es el tema de Kahoot para preguntar, para preguntarnos, sino para hacer la asamblea dinámica. Ustedes ahí pueden diseñarse cosas importantes como, o bueno, como para hacer una asamblea más amena. Y importante que, por ejemplo, para el tema de la votación, utilicen Podio. Entonces, digamos, para los plenos de derecho, como ustedes no van a tener como una votación con papeletas y demás, pueden utilizar
audio para la votación. Ahí lo único es que creo que la mayoría de votos tiene que tener pues nombre, porque ustedes se van a dar cuenta quién votó y quién no votó, o no le ponen nombre y tienen que estar muy pendientes de contar como en automático los votos. Plataformas, bueno, esas sí, se llama Google Creative. Voy a buscarla y se las mando por el grupo. El tema es que ustedes ahí pueden, por ejemplo, eh, sí, los editables de los PPT, yo se los envío todo. Les envío eh, todo en PDF y en PowerPoint. Y bueno, con esa aplicación ustedes lo que pueden hacer es, por ejemplo, ponen preguntas y ellos la pueden ir respondiendo al tiempo y se les va viendo en las, en la PPT automático. Es con las Google Slide. Y ¿qué otra cosa? Nada, yo creo que lo más importante, y no sé, pero debería ser como que de esa manera ustedes se dan cuenta si la membresía está viendo su reporte o no, es que esta gente active las cámaras y ser como muy concretos en los que dicen, porque si una asamblea normalmente dura, no sé, 4 horas, 5, no sé si se tenga la audiencia de las personas 4 horas o 5, solamente leyendo reportes. Creo que digamos que el secreto ahí está en enviarlo antes y ver cómo lo pueden hacer un poco más creativo. Yo no sé si ustedes pueden, por ejemplo, grabarse para que envíen como el reporte diciendo como las cosas más importantes y cuando lleguen a la asamblea lleguen a responder directamente preguntas, pero ustedes ya les enviaron todo, unos reportes y todo, como unos videos con con las, con la presentación de su gestión, pero creo que esa sería la única, porque ustedes son la primera generación que literal van a tener como reportar su Q de esa manera. Algo que lo hace, por ejemplo, el MC también a veces, cuando yo era el CP, Lizzy ponía Zoom y ponía a presentar su reporte de Q a la gente y pues le daba un tiempo determinado, como 5 minutos, súper concreto, y nos enviaba a nosotros nos enviaba a nosotros antes como el reporte y ya nosotros ya teníamos preguntas preparadas, lo leíamos y era un reporte como de 120 PPTs, pero ellos hacían eso súper rápido. No sé qué otra pregunta tengan. Y si Carlos, yo tengo lo una que... pregunta. Dime. ¿Cuál, ¿Cuál sería como la función o cómo sería la dinámica con el secretario, el moderador y la comisión verificadora? Tipo, ¿cómo lo manejamos? Ah, listo. Lo que, lo que yo hacía era, por ejemplo, iniciaba el CP y el VP Finanzas. El VP Finanzas como secretario como que en ese orden. Luego de que se pasa la moción del secretario, que se dice que se nombre secretario a fulano de tal, el VP Finanzas como que se releva por esa persona y se sienta normal en su asamblea. Igual, ustedes como VP Finanzas siempre van a estar súper pendientes y siempre es como el CP les está preguntando como, ¿cómo hago esto? ¿O qué hago con esto? O ustedes mismos le están diciendo al CP, esto va en el acta, esto no va en el acta. Y el secretario simplemente lo ideal es que tome nota de lo que está pasando, pero por lo general lo tienen ahí es como para que llene los cuadritos. Eh, y, por ejemplo, en central, a la comisión verificadora, cuando son votos de reporte, bueno, de elección de junta ejecutiva o el CP, lo que se hacía era que estaba el CP, el secretario, y escogían a veces una persona de la membresía que no tuviera pleno derecho, ojo, que no tuviera pleno derecho, que salía a contar los votos con el CP. Y esa podría ser. El moderador es un ente que también puede ser como de esa persona que verifica los votos, pero no siempre tiene que haber un moderador. Eso depende de su asamblea, ¿sí? Porque por lo general el CP es el moderador. Pero si su asamblea siempre tiene que tener un moderador que, no sé,
he visto muchas, por ejemplo, que llevan a antiguos LCPs a que moderen, como todo bien. Pero esa es una opción, no siempre tiene que ir, o sea, no es como una camisa de fuerza. O sea, sí es la pregunta, por lo que, pues, como va a ser virtual, no sé cómo manejar las dinámicas así, tipo que la comisión verificadora verifique bien los votos, pero que sea virtual, o sea, todavía no entiendo bien cómo van a actuar Ah, ahí. ok. Listo. Ahí básicamente lo que pueden hacer es que se creen ustedes, están todas las personas en el chat, por ejemplo, esta es la asamblea, hay 27 personas. Y la comisión verificadora, entonces el LCP, el secretario, no sé, VP Finanzas y el moderador, un ejemplo. Y ustedes pueden mirar, no sé, si votaron en podio, por ejemplo, ustedes pueden mirar precisamente en podio las votaciones ahí, o simplemente se crean otro link aparte del que ya está y entran en ese link y verifican y hablan como, oiga, miren, esto, hay tantos votos a favor, tantos en contra, este tipo de moción pasó así, 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 y después dan los resultados a la asamblea. Entran otra vez al link de donde está toda su asamblea y lo dan. Esa puede ser una opción. La otra es que ustedes ya sepan quién va a ser esa comisión verificadora y se armen un grupo de WhatsApp y apenas empiece la gente a votar, haya un encargado diciendo, estas son las votaciones y así quedaron. Porque creo que es la única. La otra es que se llamen, pero creo que es la única. No sé si tengan más preguntas. Si no tienen más preguntas, chicos, muchísimas gracias por estar en el espacio. Igual está grabado, yo mañana lo subo al canal de finanzas y ahí lo pueden revisar otra vez. Cualquier cosa le pueden escribir a su IST o a mí y ahí les estamos respondiendo como preguntas. Igual, cuando estén en las asambleas, si se les ocurre algo, por ejemplo, a nosotros nos pasaba cuando estaban eligiendo el CIPIS, no sé, que se tiene que ir a segunda vuelta porque no alcanzó las 2/3 partes y ahí son muchos eh, candidatos. Eso también puede pasar, pero pues ahí están como personas, ahí está ya el IST, MCVP Finanzas para solucionarles dudas. ¿Listos? Entonces, muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Sobre todo, cuídense mucho.